¿Ya? Dice, No, léeme del 1 al 8. Sí. había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Ahí nos quedamos el domingo pasado en el versículo 8. Y como nuestra predicación es expositiva, y vamos versículo a versículo a versículo para que usted pueda aprender todo el contenido que hay en Juan capítulo 3. Entonces, hermano querido, insisto en eso. Si usted tiene duda acerca de su salvación, pregunte. Aquí queremos de que usted tenga seguridad, certeza y convicción de su salvación. Por eso, creer en Cristo únicamente como una buena persona o un gran maestro es incredulidad. Hay personas que creen que Cristo fue una buena persona, que hizo milagros, que sanó personas, ¿verdad? Y que fue buena gente, y que nos enseñó a morir, dicen. No. Jesucristo es Dios hecho carne, que murió en una cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fue sepultado y resucitó. Yo sé que si usted oye hoy en la noche cualquier predicación de cualquier predicador, no va a decir que Cristo hizo un pago completo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Que aunque lo sepan, no lo van a decir. ¿Por qué? No, estos sí saben que son ya todos sus pecados han sido perdonados, se van a ir por ahí a ver las luces del no esas luces, no. Las luces de la calle, pues donde van a ver carnavalitos. Entonces, no todos lo saben. No todos lo saben porque no todos los predicadores han estudiado sistemáticamente las Escrituras. La mayoría de ellos aprendieron de su pastor y así predican, ¿verdad? Así predican. Entonces, y como son populares, como en sus iglesias hay más gente que aquí, creen que están predicando lo correcto, ¿verdad? Catedral se llena en la mañana, fíjense. Y hasta hay gente parada después de las bancas en catedral. Porque las iglesias evangélicas viven mucho de la gente que llega, ¿verdad? Claro, a más gente hay más dinero, ¿verdad? Y creen que porque hay una buena audiencia están predicando correctamente. No. Es que no. Mire, le voy a poner mi mal ejemplo. Yo estuve aquí 8 años de pastor y no conocía el evangelio. Y era un pastor evangélico, ¿verdad? Me puse de mal ejemplo. Era un ignorante bíblico, lo acepto. Creer en Jesucristo significa aceptarlo como el Dios encarnado que nos redimió de todos nuestros pecados, muriendo en una cruz. ¿Cree usted eso? Creer en Jesucristo significa aceptarlo como el Dios encarnado. El hermano Gabriel, cuando pasó aquí, si usted se fijó, él enfatizó la deidad de Cristo. Cristo no es solamente el Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne, como Pablo lo explica.
¿verdad? Que también es otra doctrina fundamental en el Evangelio, pero muchos predicadores la desconocen. Y aún aquí hay personas que tienen años en el Evangelio y no pueden comprobar con las Escrituras que Jesucristo es Dios. Es una doctrina fundamental, hermano. Imagínense, o sea, qué glorioso, hermano, que Dios, el que hizo el universo, tomó forma humana a venir a morir por pecadores como nosotros. Y ahora que usted ha puesto la fe en Cristo, usted ha sido redimido, perdonado y adoptado en la familia de Dios y justificado, es decir, declarado justo ante Dios. Entonces, creer en Jesucristo significa aceptarlo como el Dios encarnado que nos redimió. Redimir es que pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Así que usted no tiene ninguna deuda ante Dios. Usted está en paz con Dios. Los no creyentes, como no tienen un Salvador, no tienen un Redentor, entonces ellos van a pagar por sus pecados en el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así nomás. Nos redimió de todos nuestros pecados muriendo en una cruz. ¿Cree usted eso? Bueno. ¿Creen ustedes que Cristo murió por sus pecados? No, es que no los oigo. No, aunque no me digan bien, pero espero que usted que usted sepa que es salvo, que usted tenga convicción, seguridad y certeza que ha nacido de nuevo y que usted es un hijo, una hija de Dios. Eso hemos venido, hermano. Esta no es una iglesia de entretenimiento. No. Aquí predicamos para que la gente se salve, obtenga la vida eterna. Entonces, esto nos lleva a un principio a recordar. No se puede decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento, pero sí es posible saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones de su pueblo. ¿Sabe cuál es el sello que Dios le dio a usted de su salvación eterna y segura? Cuando usted puso la fe en Cristo, vino el Espíritu Santo a su vida. Y nunca va a salir de usted. Nunca, ¿verdad? Entonces lo correcto sería que nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, no por nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre está inclinada a satisfacer la carne, ¿verdad? Porque puse aquí este principio porque nos quedamos el domingo pasado en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo está hablando con Nicodemo y Nicodemo está entendiendo, hermano. No. Y él era maestro de Israel, era maestro en la nación de Israel. Eran de los líderes de la única religión que existía en ese momento. Pero era muy ignorante. Y ese es el problema, ¿verdad? De que personas ignorantes de las Escrituras aborden un púlpito y empiezan a hablar en nombre de Dios. Y eso es serio, hermano. Eso es serio, ¿verdad? Entonces explicábamos el domingo pasado que la palabra Neuma se traduce viento y espíritu. Cristo usa la ilustración del viento porque es esta palabra en griego que significa viento y significa también espíritu. Nosotros podemos ver el impacto de la obra soberana del Espíritu Santo en un creyente y también podemos ver su crecimiento espiritual. Fíjense que si usted ha visto tal vez algunas películas de esos barcos que tienen unas grandes velas, ¿verdad? ¿Cómo esos barcos, cómo es que avanzan en el mar? Las velas se mueven en dirección
donde el capitán quiere, ¿verdad? Y el viento empuja al barco. O sea, esos barcos no andan motores. Esos barcos, a través del viento, ¿verdad? Se van moviendo hasta que llegan a su destino. Entonces hay encargados de que ellos manipulan las velas para que estén en la dirección correcta para avanzar a su punto de destino. El viento no se mira, pero sí se mira que el barco avanza, ¿verdad? Entonces, así es el que ha nacido de nuevo, así es el que tiene el Espíritu Santo. Los apóstoles Pablo, Esteban, Bernabé, Marcos, el etíope, Lidia, Apolos, el carcelero de Filipos, Lucas, Dorcas. ¿Quiénes son esos personajes? Son hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Que en un momento pusieron la fe en el Señor y después sirvieron al Señor, predicaron a Cristo Jesús. O sea, hubo una regeneración interior en sus vidas. Y se empezó a ver la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, ¿verdad? Usted sabe, los apóstoles, el hermano ya explicó que eran pescadores, ¿verdad? Ese era su oficio, pero después fueron discípulos de Cristo, ¿verdad? Y después anduvieron predicando a tiempo completo. ¿Quién hizo eso? ¿Los obligó Cristo a hacer eso? No, el Espíritu Santo. Él lo hizo. Luego podemos ver a Pablo, ¿verdad? Que él perseguía a la iglesia. Y después de ser un perseguidor, se convirtió en un predicador. Y así podíamos ir mencionando, pero me tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Lidia era una comerciante muy exitosa, tenía dinero, pero oyó el evangelio. Y luego alojó a Pablo y a Bernabé en su casa, y se cree que la iglesia de Filipos comenzó ahí en la casa de Lidia. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, los creyentes deberíamos permitir que el Espíritu Santo nos dirija solamente los domingos. No, cada día de la semana. Yo sé que ustedes no son de aquellas personas que solo el domingo se acuerdan de Dios. Yo sé que ustedes no son así, ¿verdad? Por eso se recomienda que leamos las Escrituras cada día, ¿verdad? Muy bien. Versículos 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Ajá. Cuando Cristo le habló de ¿cómo se llama? Del viento, sopla donde quiere, así el Espíritu, Nicodemo fue sincero, fíjese. Dijo, no sé, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? Que es otra forma de decir no sé. Hermano, Nicodemo era el maestro de Israel. Era el que le enseñaba a los demás fariseos y no sabía eso. Que estaba en el Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, él dijo, no sé. Así como dijo el etíope, ¿verdad? Cuando iba camino a África, Etiopía, y iba leyendo Isaías, y le preguntó a Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el etíope? No, si no hay alguien que me explique, ¿cómo voy a entender? ¿De quién dice esto el profeta? Y empezó Felipe a hablar el qué. El evangelio, y se salvó el hombre, y se fue para África, y se cree también que ese etíope fundó la primera iglesia en Etiopía, que todavía hay, por cierto, ¿verdad? En Etiopía, iglesias cristianas. Entonces Cristo le dijo, con que no sabes esto. Nicodemo, ¿no sabe los principios básicos del nuevo nacimiento? No lo sabe. No lo sabe, por supuesto. Nicodemo, tú eres pastor del judaísmo en la nación de Israel, ¿y no sabes esto? Judaísmo es la
religión de los judíos. Es la única que existía en ese momento. Todavía existe hoy en día. Algunos son muy ortodoxos, o sea, muy vestidos a la antigua, y otros son un poquito más modernos. Pero, hermano, atención, con esta que voy a decir. Y esa religión del judaísmo que existe actualmente en la nación de Israel, ¿creen ellos en Jesucristo? No, no creen. Porque la religión, hermano, la religión es un invento de Satanás para confundir la gente, para tenerla entretenida y que no obtenga vida eterna. O sea, hermano, bueno, obviamente algunos judíos, muy pocos de ellos, individualmente sí han puesto la fe en Cristo Jesús. Sobre todo los judíos que viven en Estados Unidos, Nueva York principalmente, o Argentina, ¿verdad? Pero la religión del judaísmo siempre existe, siempre está diciendo el Antiguo Testamento no es escritura es inspirada por Dios. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, por eso no creen en Cristo. Entonces se da cuenta, una religión de miles de años que sigue extraviando personas. Por eso aquí les decimos, ¿y a usted qué le garantiza que yo diga la verdad? Si usted no lee la Biblia, no va a estar convencido de lo que yo predico. ¿Me entendió? Por eso es importante que usted escudriñe las Escrituras para que pueda ver, bueno, aquí usted ve los versículos, pero algunos de ustedes nunca habían leído esta porción de la Biblia. Y qué bueno que está aquí para que pueda entender y siga viniendo los domingos por la tarde, porque ahí vamos a ir versículo a versículo hasta que Dios indique lo contrario. Nicodemo ignoraba que el Antiguo Testamento enseñaba el nuevo nacimiento. Sí. Nicodemo ignoraba que en el Antiguo Testamento enseñaba el nuevo nacimiento. ¿Dónde? En Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pero ellos enfatizaban la circuncisión de su órgano viril, los hombres, ¿verdad? El órgano viril masculino. Entonces, ya el Espíritu Santo lo dijo de esta manera. Y Jehová, obviamente, hermano, cuando también usted puso la fe en Cristo, Dios circuncidó su corazón, ¿verdad? Por eso usted es un hijo de Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, es nuevo nacimiento. Esto yo lo puse acá. Y el corazón de tu descendencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Aquí está dicho de otra manera. Entonces, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y este es uno de los mandamientos, ¿cómo le diría? De los absolutos morales que Dios ha dejado a los creyentes, que los podemos cumplir solo por el poder del Espíritu Santo. Amar a Dios con todo el corazón y amar a ¿quién? A nuestro prójimo, ¿verdad? Ahí se resume la ley y los profetas, pero no en nuestro esfuerzo personal, sino por el poder del Espíritu Santo. También Ezequiel 36, 26 y 27 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Está más claro ahí, ¿verdad? Más claro. O sea, hermano, es que la Biblia es sorprendente, hermano. Mire,
os daré un corazón nuevo. Aquí está, y pondré espíritu nuevo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo llegaba temporalmente en un creyente y luego se iba. Pero hoy en día no es así. Desde el momento que usted creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa para siempre. Entonces, daré corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿O todavía lo tiene usted? Ese corazón empedrado. No, fue una operación quirúrgica, espiritual. ¿Qué significa? Que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, pues, ¿verdad? Es en sentido figurado, no es literal. Yo daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿El espíritu de quién? De Dios. Dios es uno en esencia, manifestado en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo vive en el creyente, ¿verdad? Y el resultado del nuevo nacimiento, ¿qué debería de ser? Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis mandamientos. Son palabras sinónimas de mandamientos. Pero bueno, ¿qué más ocurrió cuando pusimos la fe en Cristo Jesús y nacimos de nuevo? ¿qué más ocurrió? Mire, esto que le voy a presentar ahorita, cuando uno puso la fe en Cristo Jesús, lo hizo por fe, inocentemente, necesitaba de Dios, pero uno no sabía o no se daba cuenta todo lo que ocurría en ese momento. Y vamos a ver parte de eso. ¿Qué ocurrió cuando pusimos la fe en Cristo? Los hijos de Dios hemos sido habitados por el Espíritu Santo. Ya le dije, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo a mi vida. Fíjense que cuando yo preparo las diapositivas, recuerdo muy bien, yo estuve en 2 iglesias y apenas se mencionaban estas cosas. Casi todo iba enfatizado a cambie, no haga esto, no haga aquello, haga así, haga así. Y un creyente va a ser sólido en su vida cristiana aprendiendo verdades espirituales como esta, ¿verdad? Que fuimos habitados por el Espíritu cuando creímos y además fuimos sellados. Le pertenecemos a Dios. Ya, mire hermano, dice la Biblia que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. O sea, el Señor nos rescató y Él nos compró, le pertenecemos a Él y nos puso un sello de pertenencia. Regenerados. Obtuvimos una nueva naturaleza en nosotros. Bautizados. Es decir, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Se nos dio dones. Se nos dio dones. ¿Para qué? Para servir, ¿verdad? Para servirnos los unos a los otros, porque somos familia. Mire, a mí me molesta cuando veo esa gente en las redes. Ajá, familia, buenos días. Yo no, hermano tuyo, digo en mi mente, ¿verdad? Mejantes hijos del diablo, ¿verdad? O esos que andan ahí vendiendo en las calles con bocinas, va. Familia, aquí va lo que andan vendiendo. Familia, no es hermano mío. Mire, yo tengo no sé si, voy a decir la mala suerte, de que gente inconversa me dice hermano, fíjate. Hermano, y uno por educación. ¿Ah? Hermano. Sí. Pero bueno, hay que vivir con eso. Justificados. Hemos sido declarados justos por el Dios del universo. Posiblemente la gente a usted no lo va a ver salvo, no lo va a ver justificado, ¿verdad? Pero Dios ya nos justificó por la fe sola en Cristo.
Además, hemos sido santificados. posicionalmente, ¿verdad? El problema, como dije en la mañana, es nuestra santificación progresiva de cada día. Además, Hemos sido glorificados. ese es un evento futuro, pero ya vamos a ver más adelante, en Romanos 8, ya Dios lo ve como seguro, que a los que Él justificó, Él los ha glorificado. Por eso es que la salvación es segura, hermano, si la Biblia lo dice, ¿verdad? Además, hemos nacido de nuevo. hemos nacido de nuevo. Si somos el que está en Cristo, ¿verdad? Porque nacimos de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hemos sido reconciliados. ¿Y sabe por qué? Éramos enemigos de Dios. Toda esa gente que anda afuera sin Cristo son enemigos de Dios. Estamos rodeados de enemigos de Dios. Estamos en una guerra espiritual. Caminemos bien, hermano. Caminemos por fe. Hemos sido perdonados. De todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hemos sido redimidos. Cristo pagó el precio por nuestra vida eterna. Hemos sido adoptados. Porque no nacimos en la familia de Dios, nacimos en la familia del enemigo, ¿verdad? Hemos sido bendecidos con toda bendición. Lo vimos en la mañana, ¿verdad? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido liberados. Liberados de la muerte eterna del infierno. Estamos sentados a la diestra de Cristo Jesús, según Efesios capítulo 2. Todo eso ocurrió, hermano. No deberíamos estar felices y contentos por nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermano querido, ahí tenemos el plan de Dios para cada creyente en Cristo. A los que conoció, a esto predestinó. A los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los justificados, los glorificó. Entonces, este es el plan de Dios, ¿verdad? Desde la eternidad. Él ideó un plan de salvación que todos los individuos, todas las personas que pusiesen la fe en Cristo Jesús, iban a ser, ¿cómo se llama?, predestinados a vida eterna, ¿verdad? En un plan de salvación que incluía a Cristo. Entonces, Dios en su presencia, ¿se acuerdan que vimos los atributos de Dios hace 2 domingos por la mañana? Bueno, ahí están los videos, ahí vean. Ahí están los atributos de Dios. Él lo sabe todo, ¿verdad? Él sabía que usted en un momento de su vida iba a creer en Cristo Jesús, iba a poner la fe en Él y iba a tener la vida eterna, ¿verdad? Él lo supo antes de crear este mundo, que lo sabe todo. Entonces, a los que antes conoció, primeramente, los predestinó que fuesen salvos en Cristo Jesús o por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y los llamó por el Evangelio, y los que respondieron fueron justificados, y estos que han sido justificados, dice la Biblia, ya fueron glorificados. Ya Dios nos ve en gloria. Ahí está en Romanos 8:30, ahí en su casa lo lee despacito, ¿verdad? Para que se entere mejor. Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Mire, Cristo le está dando una clase profunda a Nicodemo. Yo creo que ustedes, bueno, aquí hay algunos hermanos que conocen la Biblia, saben que Nicodemo fue salvo, ¿verdad?
Además de él, después de la muerte de Cristo, algunos líderes fariseos también fueron salvos, ¿verdad? Porque no se podía negar todos los hechos que ocurrieron en la crucifixión de Cristo, en su resurrección, ¿verdad? Acuérdense que antes la gente era más comunicativa, ¿verdad? Y Cristo se apareció a muchas personas, de tal manera que en una ocasión 500 personas lo vieron a él resucitado. Y esta gente después lo divulgó, lo habló y dijo, yo lo vi resucitado a él. Porque siempre el objetivo de Dios ha sido salvar las personas, no condenarlas. El punto es que el ser humano orgulloso, ¿me entiendes?, rechaza a Cristo Jesús, ¿verdad? El ser humano es religioso. Y a veces hasta se quiere salvar por su esfuerzo personal, por sus ayunos, por sus vigilias, por sus buenas obras, porque colabora en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, y es por fe, es por fe. Entonces, hermano, yo en este versículo lo leí. ¿Cuál es el punto aquí? De cierto te digo, que lo que sabemos, ¿quién es? Porque habla en plural. Lo que sabemos, o sea, lo que sabe Juan el Bautista y lo que sabe Cristo, de los fariseos, ¿entienden? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. O sea que el testimonio o la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad?, era verdaderamente espiritual. Pero había una cosa, Juan el Bautista y Cristo sabían mucho de los fariseos. Y vamos a ver qué dijeron ellos de los fariseos. Y ustedes, y no recibí nuestro testimonio. Entonces la gente generalmente en ese momento rechazaba a Cristo, ¿verdad? Jesucristo y Juan Bautista sabiamente testificaron de las cosas que sabían por las Escrituras. Los líderes religiosos rechazaron el testimonio de Cristo y Juan Bautista por orgullosos, ignorantes e incrédulos. El Señor Jesucristo y Juan Bautista sabían perfectamente cómo eran los fariseos, y esto fue lo que dijeron. ¿Qué dijo Juan el Bautista de los fariseos? ¿Qué dijo Cristo de los fariseos? Ya les dije hace poquito, la religión es la obra maestra del diablo que manda personas al infierno. Y hoy día hay muchas religiones evangélicas sin Cristo, sin redención, sin justificación, sin adopción y sin evangelio. Yo les animo que vean otras predicaciones de iglesia de aquí San Miguel, pues, y usted compare con esta iglesia, ¿dónde podría haber salvación? ¿Qué dijo Juan el Bautista de los fariseos? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo eran los fariseos? Eran unas víboras. Y las víboras son venenosas. Y las víboras matan gente. Y esa religión del judaísmo mataba a la gente. Mataba. Por eso, oiga bien, Juan el Bautista y Cristo fueron muy duros en sus comentarios a la religión de ese momento. Hoy hay también religiones que esto les cae a la perfección. Yo con ya algunos años de en el evangelio, yo conozco muchas víboras. Sí. Víboras que engañan a la gente. ¿Y sabe qué es lo peor? Hay dos tipos de víboras. Está la víbora ignorante, que predica ignorantemente, pero la víbora
que sabe que está engañando a las personas, ese es más peligroso, hermano. Porque lo está haciendo, ¿me entiende? Como dicen los abogados, con premeditación, alevosía y ventaja, dicen. Hoy no vino el abogado, ¿verdad? Anda de vacación el abogado. Oh. Para que me corrija, pues yo no soy abogado, ¿me entiendes? Yo estoy aquí. Así dicen, ¿verdad? Entonces, sí, hermano, ellos saben que están engañando a la gente y lo hacen por dinero. ¿Qué más dijo Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? O sea, ellos estaban en una religión falsa y más bien habían llegado ahí a ver, a espiar qué estaba haciendo Juan, por qué la gente se iba tras Juan. ¿Me entiendes? Llegaron ahí a ver. Entonces les dice más. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos, aún hasta hoy en día, creen que son salvos porque la religión se los dice que como han nacido, como la nación de Israel es el pueblo de Dios, ya son salvos. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Nadie se salva por nacer en un país determinado. Y los judíos creían eso y lo creen hasta ahora, ¿verdad? Ellos en el fondo son racistas y desprecian a los gentiles. La Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Los gobernantes de la nación de Israel son como los demás gobernantes, ¿verdad? Interesados en su beneficio propio, ¿verdad? Hacer la guerra y hacer de la guerra un negocio que les beneficie. Entonces, y ahí se quedó Juan el Bautista, hermano. No, dijo más. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ellos tenían el Antiguo Testamento, hermano. Le dijo en una ocasión Cristo, dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, no buscarían matar, porque ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. No, le dijo Cristo, si ustedes fueran hijos de Abraham, no buscarían matarme. Y de hecho, quienes mataron a Cristo Jesús materialmente fueron los romanos, pero los intelectuales que planearon un juicio injusto fueron estos señores a quien Juan le está diciendo esto. Ya el hacha está puesta. Vayan a las escrituras, busquen de Dios. Porque, mire hermano, ese fue el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento. Arrepiéntanse de sus pecados y busquen a Dios. Dejen sus ídolos, dejen su rebeldía y busquen a Dios. Lo mismo que estos señores, ¿verdad? Y Juan dijo más. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es ese más poderoso? O sea, que Juan era poderoso para predicar, ¿va? Sí, pero viene otro más poderoso. ¿Quién es ese más poderoso? Cristo Jesús, ¿verdad? Él lo va a bautizar. ¿Cómo? Con Espíritu Santo. Ya usted fue bautizado. Y a los inconversos los va a bautizar en fuego. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Muy bien. Y por último, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
¿De qué está hablando acá? ¿De qué está hablando acá? El lago de fuego. Del lago de fuego, ¿verdad? Entonces, la Biblia lo enseña y en unas partes lo dice bien claro, literalmente, aquí lo dice en lenguaje figurado, lo voy a decir, porque es lo más correcto. Hay partes de la Biblia que son las menos, ¿verdad? Se usa el lenguaje figurado para darle un toque poético a la escritura. Es este el caso. Habla de infierno, ¿me entiendes? Porque hablamos en la mañana que mucha gente, bueno, que la palabra infierno ha desaparecido de los púlpitos. Es que aún los predicadores se han vuelto incrédulos, hermanos. ¿Y cómo es posible que un Dios tan santo, justo y bueno mande gente? No las manda Dios. Es la gente que insiste en rechazar la sangre redentora de Cristo y eso los va a conducir al infierno. Es más, algunos están en algunas iglesias que saben que son falsas, pero les gusta el caché, porque allí son servidores, porque son diáconos y son muy aclamados y famosos, que les gusta la vanagloria de la vida, les gusta agradarse ellos solos en vez de agradar a Dios. Y lo saben, no todos, ¿verdad? Pero algunos lo saben. ¿Y Cristo qué dijo de los fariseos? Vamos a ver. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ajá. Mateo 23:13, ¿verdad? ¿Cómo les dijo? Hipócritas. Cristo, ¿y por qué son hipócritas? Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Ah? No permiten con su religión falsa que la gente se salve. Mira, hermano, un narcotraficante es menos peligroso que un individuo que engaña desde un púlpito a la gente. ¿Sabe por qué? Porque el narcotraficante lo hace por dinero. Y el individuo que compra la droga es cara y él sabe que es mala. ¿Me entiendes? Pero el individuo que predica por dinero, hermano, ¿verdad? Es un hipócrita. ¿Ah? No, pues si no es por dinero, ¿verdad? No es por dinero. Pero aquel individuo tiene la salvedad, ¿verdad? Que él la vende a un distribuidor mayor y el que quiere consumir la compra. El que no quiere no la compra, ¿verdad? Y de hecho, esa maicena no es barata, ¿verdad? Bueno, cremora, pues. Y allí cada quien se envenena como quiere. Entonces, Cristo les dice a estos señores, ¿verdad? Ustedes cierran el reino. Miren, ni entran ustedes, ni dejan de entrar a los otros. O sea, les digo, ustedes no son salvos. Ustedes no son salvos. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ladrones, ¿verdad? Le quitan las casas a las ancianas viudas, ¿verdad? Y oran, ¿verdad? Muy reverente y espiritualmente. O sea, siempre usan el aspecto espiritual para engañar. Además de eso, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mire, es lamentable que las religiones falsas
se preocupan por divulgar sus mentiras. Y ellas andan de casa en casa, de puerta en puerta. Y usted que tiene un evangelio precioso de vida eterna, no debería de compartirlo, ¿verdad? Entonces, y usted sabe, en las iglesias donde no hay verdad bíblica, hay mucho activismo, hacen muchas cosas para hacer a los prosélitos, a los que ganan 2 veces más hijos del diablo. ¿Por qué? Porque enseñan un evangelio legalista, un evangelio de esfuerzo personal. No enseñan el evangelio de la gracia de Dios, de la salvación por la fe sola en Cristo. No. ¿Entiendes? ¿Y por qué digo esto? Y los hacen 2 veces más hijos del diablo. Porque mucha gente que ya tiene instalado ese evangelio falso en su mente, no. Mire, la única forma como podría salir es que se siente y que se deje enseñar el evangelio, el librito, y ser discipulado. Pero como son orgullosos, ¿y este qué me va a enseñar? Si ahí 15 llegan al culto donde él va, 15. Por eso es más práctico evangelizar gente que nunca ha ido a una iglesia. ¿Me entiendes? Tiene el disco duro limpio de ese evangelio con troyanos, con virus y toda la cosa. ¿Verdad? Y dijo, ¿más Cristo de estos señores? Sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Tienen buena presentación, ¿verdad? Se ven muy bien, se ven muy espirituales, hablan de forma espiritual, ¿verdad? Y tienen una buena imagen. Ay, Dios mío. Es terrible, hermano. Es sumamente terrible. Es sumamente terrible. ¿Y sabe cómo lo sé? Porque a veces da cosa oír personas que defienden a estos falsos maestros a sabiendas que son sepulcros blanqueados. Los defienden. ¿Y qué dicen? Ay, Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Sí. ¿Y por qué seguís en esa iglesia? Ay, ¿por qué Dios lo va a juzgar? Pero dijo, más Cristo. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo que recuerdo, ayer enseñé acerca de los 3 hombres de 1 Corintios. Dice la Biblia que el hombre espiritual todo lo juzga, ¿verdad? Y lo juzga a través de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Si un líder espiritual le quita algo a otra persona, ¿qué dice la Biblia que es? Un ratero, ¿verdad? El hermano dice que es una rata, dice. La vez pasada había un muchacho que estaba llorando, desconsolado. Y le pregunta a la mamá, ¿y por qué lloras, hipote? Es que se murió Paquita y no sé de qué barrio era. Nunca nos dimos cuenta de qué barrio era, barrio del Calvario, barrio de la Cruz, ¿verdad? No se supo. Se fue la señora. No dijo. Así que, hermano, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos, pero por dentro está lleno de
son hipócritas. Saben que están haciendo lo incorrecto, saben que aunque la Biblia los juzga y saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y por último, Cristo les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermano, esa la dijo Cristo, lo recuerdo, ¿verdad? Porque a veces hay hermanitos o hermanitas que se molestan un poco con el predicador. Mire cómo predicaba Cristo. Le dice que a los falsos, a los religiosos, que estaban condenados al infierno. No por pecadores, ¿verdad? Todos los humanos pecamos, sino porque ahí estaba el rey del universo y querían matarlo. Estamos en el capítulo 23, faltan quizás unos 2 capítulos para que Mateo comience a hablar de la crucifixión. Casi que fue su último discurso. No, el 24 es el último discurso. Les dice, están condenados. Ahí está la palabra clarita, miren, al infierno. Pero dice por ahí un señor, miren, infierno significa tumba, fíjense. O sea, es que como ahí en la tumba se termina todo, infierno es. No, la Biblia en otras partes describe el infierno. Ahí está la historia del rico y Lázaro, donde ahí vemos claramente que infierno no es tumba, porque el rico se muere, Lázaro se muere y van a otro lugar, a otra dimensión, y hablan, ¿verdad? Entonces, el infierno es real. Y les dijo más. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ajá. Como son enemigos de Cristo. Fíjense que esto ocurrió quizás en los tiempos de que la iglesia, ¿cómo se llama?, comenzaba. Y esto me recuerda, ¿sabe qué?, a la muerte de Esteban, que aquí la vimos en Hechos 7, ¿verdad? Entonces, yo les envío profetas, o sea, predicadores, escribas, ¿verdad? Y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis. O sea, si Cristo lo dijo, se debe haber cumplido, ¿verdad? Aún hoy en día hay persecución religiosa. ¿Dónde? En Nigeria, África. ¿Me entiendes? Están persiguiendo a la gente por su fe. Y por último, dijo Cristo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Obviamente este Abel se refiere al del libro de Génesis, ¿verdad? Donde siempre los hijos del mal, ¿verdad?, persiguen a los hijos de Dios. Por eso vemos en la mañana que es una guerra espiritual que comenzó en el Edén, y Caín mató a Abel, y también mataron a Zacarías, hijo de Berequías. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Que esa religión es de asesinos. Y son asesinos físicos y materiales y también espirituales, ¿verdad? Se me acabó el tiempo, pero sigo, ¿verdad? ¿Hay café? Tengo nada más 2 versículos más, voy a ir rápido. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso dijo Cristo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿verdad? ¿Por qué terrenales? Jesucristo utilizó los ejemplos terrenales del nacimiento físico y el viento para enseñar valores espirituales. ¿Recuerdan que Cristo siempre enseñaba? El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en el camino. O sea, ejemplos terrenales. Así enseñaba Cristo.
Además, Jesucristo apuntó hacia la incredulidad de Nicodemo acerca del nacimiento espiritual y que luego Pablo llamaría regeneración. sí, cuando le escribió a Tito usa ese término, regeneración. Eso me lleva rápido a Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Creo que este es el último versículo que voy a enseñar. No es un versículo fácil, ¿verdad? No es fácil. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿De quién está hablando? De Cristo mismo, ¿verdad? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a... Una cristofanía es una manifestación de Jesucristo antes de su encarnación. Esta es doctrina sólida, ¿verdad? Doctrina. ¿Apareció Cristo en el Antiguo Testamento? Uf, hermano. Hay muchísimas evidencias, pero ya tomaría una conferencia aparte de ir viendo porción por porción de eso, ¿verdad? Que Cristo descendió a la tierra antes de nacer como un niño de María. Jesucristo bajó del cielo y está en el cielo, debido a que Él es la segunda persona de la Trinidad que está en todo y lo llena todo con su omnipresencia. Ajá. Vamos a ver un par de versículos por ahí. ¿El Señor Jesucristo es omnipresente? La respuesta es sí. ¿Creen ustedes que Cristo está aquí en esta reunión? Oh, qué espirituales han venido ahora, ¿verdad? Sí, el Señor aquí está, hermano. Lo dice la Biblia. ¿A dónde lo dice aquí? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Dios es omnipresente, ¿verdad? Es uno de sus atributos. Y Jesucristo es Dios, entonces Él está en todas partes, ¿verdad? ¿Cómo? No lo sé. Pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Que Él es Dios, que es omnipresente y que está aquí entre nosotros, ¿verdad? Muy bien, esa es su omnipresencia, pero vimos más, ¿verdad? ¿Cómo es que Él bajó del cielo y está en el cielo? Mire esto. En la historia bíblica encontramos teofanía o cristofanías, donde el Hijo se manifestó en forma humana o angelical antes de su encarnación. Antes que se me vaya a olvidar, cuando usted lea el Antiguo Testamento y lea por ahí el ángel de Jehová, esa es una cristofanía, es casi con seguridad una aparición de Cristo antes de su encarnación, ¿verdad? Vamos por más. Explorar estas apariciones nos ayudan a comprender mejor cómo Cristo es el personaje central del drama bíblico que se desarrolla incluso antes de su nacimiento. Entonces, hermano querido, eso es bien fundamental. El personaje por excelencia en la Biblia es nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Cristo es el personaje central del drama bíblico que se desarrolla inclusive antes de su nacimiento, como por ejemplo el ángel de Jehová que se le aparece a Agar, el rey y sacerdote Melquisedec, la roca en el desierto, el varón con la espada que se le aparece a Josué, el ángel que le dice a Manoa que su nombre es admirable. ¿Y cómo es Dios, hermano? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces, ahí tiene unas cuantas, ¿verdad? Que podríamos ir una a una con versículos, ver que son apariciones de Cristo Jesús antes de su encarnación, ¿verdad? Vamos a orar con nuestro hermano Gabriel. Padre nuestro que estás